Hola para todos, mi nombre es Ana María Acevedo y el día de hoy voy a realizar dos ejercicios para la participación del corte 2. Principalmente elegí un ejercicio del capítulo 4, que es el ejercicio 14. Lo que nos dice este ejercicio es que sea i igual a 0,1 el intervalo cerrado unitario. Supóngase que f es un mapeo continuo de i en i. Entonces lo que nos pide demostrar este ejercicio es que f de x es igual a x para al menos un x perteneciente a y. Para la demostración de este ejercicio lo que haremos es considerar dos casos. El primer caso nos dice que si f de 0 es igual a 0 o f de 1 es igual a 1. Ya está demostrado que f de x es igual a x. El segundo caso es que suponer que f de 0 es mayor que 0 y que f de 1 es más pequeño que 1. Ahora bien, consideremos una función g definida como g de x es igual a x menos f de x. Nótese que g es continua porque la función identidad es continua. F es continua por hipótesis y la resta de funciones continuas es continua. Ahora bien, note que g de 0 es menor que 0 y g de 1 es mayor que 0. Entonces, por el teorema del valor intermedio, tenemos que existe un punto x1 en el intervalo 0, 1, donde g de x es igual a 0, es decir, que x1 menos f de x1 es igual a 0, donde se concluye que f de x1 va a ser igual a x1. Bueno, como el ejercicio anterior era el capítulo 4, que era de continuidad, también decidí escoger un ejercicio del capítulo 5, que es el de diferenciación. Escogí el ejercicio 6 de este capítulo y este ejercicio nos pide suponer que, primero, que f es continua para x mayor o igual que 0, que f' de x existe para x mayor que 0, que f de 0 es igual a 0 y que f' es monótona creciente, y lo que nos pide hacer este ejercicio es que gx es igual a fx sobre x para x mayor que 0. Entonces, lo que nos pide este ejercicio es demostrar que g es monótona creciente. Bueno, la demostración de este ejercicio es que por el teorema del valor medio tenemos que f de x es igual a fx menos f de 0. Pues por hipótesis, f de 0 es igual a 0. Y esto es igual a f' de c por x para algún c que pertenece al intervalo 0x. Por hipótesis, f' es monótona creciente. Entonces, de esto se deduce que f de x es menor que x f' de x. Bueno, por lo tanto, derivando a ambos lados de la definición de g de x y usando el hecho de que g es diferenciable, pues f es diferenciable para x mayor que 0 y x es diferenciable en particular para x mayor que 0, se tiene que g' de x va a ser igual a x por f' de x menos f de x sobre x al cuadrado mayor que 0, lo cual es mayor que 0 debido a la hipótesis de nuestro problema. Por lo tanto, por el criterio de la primera derivada, se concluye que g es monótona creciente. Gracias.